Buenas tardes, Dios les bendiga esta tarde. Hoy queremos meditar en el libro de Proverbios capítulo 14, un libro de sabiduría. La Biblia nos habla de hombres sabios. Salomón fue un hombre sabio que hizo su palabra que no habrá hombre ni antes ni después como Salomón. Y le podemos citar algunos hombres antes de Salomón. Por ejemplo, Adán. Adán fue un hombre muy sabio, tenía un coeficiente. Y el primer trabajo de Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Todos los animales los nombres fueron puestos por Adán. Y tenía un gran coeficiente. Y después aparecieron otros hombres sabios, ¿verdad? Pero no tanto como la sabiduría de Salomón. Y también aquí, pues, en el siglo XIX aparece un hombre físico llamado Albert Einstein. Un hombre de tanta sabiduría. Y en nuestro país, Nicaragua, aparece un hombre llamado nuestro gran poeta Rubén Darío. Imagínense pues que lo calificaron como el príncipe de la letra castellana. El príncipe, ¿verdad? El gran hombre, pero sin embargo no han habido hombres sabios, tanto como Salomón. La Biblia sí lo dice. No habrá antes ni después como Salomón. Pero hoy queremos hablar de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. La sabiduría. Y hablamos de esta sabiduría espiritual, y también hay una sabiduría terrenal, porque en el libro de Proverbios vamos a encontrar la dirección que nos puede conducir a una buena vida. La dirección. Imagínese usted que a veces hay personas que dependen de un consejo. Escuche bien, de un consejo dependemos, y de ese consejo va a determinar la dirección de mi vida. La dirección de mi vida. Yo quiero meditar en este Proverbios 14 que tiene 35 versículos. Quiero meditar en el capítulo 1 y algunos claves, ¿verdad? Como dice el número 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Y el versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Final de muerte. Entonces, hablamos de esta sabiduría. ¿Y qué es un consejo? Nosotros por eso hablamos de consejo aquí, y hablamos de que aquí hay un dicho que dice, el que escucha consejo llega viejo, dice aquí, en el dicho, un refrán aquí en Nicaragua. Pero en la Biblia nos habla de otra manera y nos dice que el que escucha consejo, la multitud de consejos está la victoria. Eso es la Biblia, en la multitud de consejos está la victoria. Y cuando hablamos de consejo, el consejo nos va a direccionar a nuestra vida. Un consejo nos va a dirigir, nos va a conducir por este camino, nos va a llevar a un final feliz, un buen consejo. Y aquí nos dice la sabiduría. Es más, la Biblia nos habla y nos compara, dice, oh perezoso, aprende de las hormigas. Que las hormigas, dice, trabajan en verano, en invierno descansan. Ustedes preguntarán, ¿cuál es el verano para el ser humano? ¿Cuál es el invierno para el ser humano? Bueno, para el ser humano el verano es la juventud. ¿Se fija? Es la juventud. Y cuando ya la persona llega a la vejez, está entrando al invierno. Pero cuando uno escucha consejo y escucha la palabra del Señor, se va a dar cuenta que esta no es nuestra elección. Y se va a dar cuenta de que esa elección nos va a conducir a una buena vida. A una buena vida. Por eso el libro de Santiago también habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. Entonces cuando hablamos de hombres sabios, usted dice, hizo el avión, el que diseñó la computadora. Y comienzan ustedes a ver todos los avances científicos. La misma Biblia dice en el libro de Daniel que la ciencia iba a aumentar. Sin embargo, esa sabiduría va a perecer. La sabiduría terrenal va a perecer. ¿Cuándo perece? Perece cuando el hombre muere. Cuando el hombre muere, se acabó todo. Se acabaron los pensamientos. Pero al final, ¿qué es lo que nos espera? Y vuelvo a citar el libro de Daniel capítulo 12, cuando dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces ahora a nosotros nos toca elegir nuestro camino. En la Biblia no aparece, muchos dicen el libro del albedrío. En la Biblia no aparece el libro del albedrío. Lo que dice la Biblia es que Dios nos da la decisión de tomar. ¿Qué camino podemos tomar nosotros? ¿El camino del bien o el camino del mal?
Entonces, si nosotros tomamos el camino del bien, vamos a encontrar la vida eterna. Y entonces aquí, este libro de Proverbios, capítulo 14, nos dice cuál es nuestra condición y cuál es nuestra, oye la palabra, condición y conducción de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra condición? Que necesitamos de un consejo, que necesitamos que alguien nos dirija, necesitamos que alguien nos conduzca, necesitamos que alguien nos diga la verdad, necesitamos que alguien nos dé palabra de esperanza, palabra de salvación, necesitamos. Entonces aquí encontramos la fuente y aquí encontramos todo lo que usted puede ver en la palabra del Señor. Entonces aquí nos dicen cómo debemos de conducir nuestra vida. Ahora, el primer capítulo dice, versículo, la mujer sabia edifica su casa. ¿Se fija? La sabiduría. Mala necia con su mano la derriba. Entonces cuando nosotros venimos y tratamos de llevar nuestra vida como Dios le plazca, y tratamos de hacer lo que Dios le agrada, tratamos de enfocarnos dentro de nuestro contexto básico para poder interpretar la Biblia y buscar un consejo. Los grandes hombres de ciencia necesitan un consejo, una dirección a nuestra vida. Y la dirección va a determinar nuestra condición. ¿Qué condición tenemos nosotros? ¿Cuál es la condición que nosotros necesitamos? Saber en qué estamos, que necesitamos de Dios. Oiga bien, que necesitamos de Dios. Hay un hombre, tiene años de muerto, llamado Stephen Hawking. Este hombre llegó a decir que la ciencia no necesita de Dios. Eso va a decir él. Y lamentablemente, pues, digo lamentablemente porque falleció, ¿verdad? Y la ciencia no le pudo ayudar. Y no estoy diciendo que falleció porque todos vamos a morir, pero falleció a temprana edad porque él tenía una enfermedad. Él tenía una enfermedad que lo iba agobiando poco a poco. Pero si él hubiera buscado a Dios y se hubiera refugiado dentro de la palabra, tal vez estuviera vivo. Porque la palabra aquí nos enseña cómo debemos conducir nuestra vida, qué valores y principios debemos mostrar nosotros, qué amor debemos tener nosotros hacia nuestros semejantes. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros, como yo lo he amado, dice la palabra. Y el amor de Dios cubre todo. Yo decía al inicio, el amor de Dios es tan grande. Él hace salir el sol sobre bueno y malo, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Sin embargo, el hombre está para escoger su camino. Y aquí hay una dirección. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen que recto. Muchos piensan que van por buen camino. Hay mucha gente que piensa que va por buen camino. Y a veces mezclamos también la costumbre, las tradiciones y la cultura. Porque a veces nosotros nos encontramos con personas que dicen, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y comienzan a hacer unas generaciones donde le han marcado a una religión una costumbre. Y eso no es una salvación. El hombre piensa que está haciendo bien. El hombre piensa que está en buen camino. Inclusive puede ser que tenga dinero, tenga fama, dice, no necesito de Dios. Pero al final, este hombre va a entregar cuenta. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Yo le digo en esta tarde, Dios es un Dios de amor, de esperanza. Y le dio tanta sabiduría a Salomón para que Salomón escribiera esto. Y que a través del libro de Proverbios nos demos cuenta cuál es nuestra condición. Que necesitamos una sabiduría espiritual. Necesitamos orientación. Necesitamos que alguien dirija nuestra vida. Y es importante cuando uno va a una iglesia y tiene un pastor, una guía espiritual que le ayude a dirigir su vida. Amigo, en esta tarde, Dios quiere bendecir tu vida. Pero el mejor libro para leerlo y para tener una dirección en nuestra vida se llama la Biblia. La palabra de Dios que nos instruye y nos ayuda a seguir adelante. En esta tarde, Dios te bendiga y